estoy teniendo. Ahí está. Bueno, que Bueno, ya son las 6. de manera general todos tenemos una idea de lo que es el estrés y todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido o pasado por alguna situación de estrés. El estrés es una respuesta completamente normal de nuestro organismo. El estrés es la forma en la que nuestro cuerpo se pone en un estado de alerta para responder de manera natural a un estímulo, ya sea que requiere nuestra atención, que requiere que nos enfoquemos para generar soluciones o que requiere que tengamos una lo de los temas de ayer. o que requiere que tengamos alguna respuesta que nos sirva para la supervivencia. Naturalmente, como seres, les pido por favor a los que no han apagado su micrófono, si lo apagan, por favor. Bueno, como les decía, el estrés es una respuesta natural del organismo. Antiguamente, cuando no vivíamos en una sociedad organizada, el estrés nos servía principalmente para sobrevivir. Si tú te topabas con un animal salvaje, pues el estrés te permitía asustarte, te permitía correr o te permitía darte cuenta de dónde podías esconderte y eso hacía que tú pudieras resolver la situación. Si se fijan, el estrés en una situación de adaptación es necesario porque hace que tengamos una serie de acciones que nos lleven a tener una respuesta idónea para el momento que estamos viviendo. Entonces, este mecanismo nos permite enfrentar diferentes situaciones que se perciben de manera amenazante. ¿Por qué digo que se perciben? Porque muchas veces aparentemente no hay un riesgo y sin embargo a ti te da temor, te da desconfianza, te da incertidumbre. Entonces, con el simple hecho de que tú percibas un estímulo como amenazante, ya estás generando una respuesta. Ahora vamos a ver que el estrés tiene diferentes tipos, que uno es el adaptativo y el otro es el negativo. Es el que en una situación que se presenta de manera reiterada, si nosotros todo el tiempo nos encontramos alerta, pues vamos a empezar a tener diferentes padecimientos o diferentes respuestas que nos afecten. De manera específica, elegí el tema del aislamiento porque en mayor o menor medida a todos nos está afectando. El hecho de que la base para lidiar con esta situación sanitaria sea el distanciamiento, obviamente genera una actitud de aislamiento. El aislamiento afecta en el sentido de que te aísla, afecta en el sentido de que te quita, digamos, esas conexiones que eran necesarias para ti y que te confina en un solo lugar. Se siente como confinamiento e incluso hay para ciertas personas un temor a salir. Lo que vamos a ver es que si un factor de estrés se presenta de manera prolongada o está de manera permanente, lo que va a suceder es que te cansas. ¿Qué pasa cuando tú todo el tiempo estás alerta? Empiezas a cansarte, ¿no? O sea, cuando todo el tiempo sientes que algo malo va a suceder o que estás en peligro, obviamente todo el tiempo estás preparándote a responder y eso produce que te canses. Esto genera un agotamiento de los mecanismos de defensa y a la larga, cuando empiezan a acumularse, los sentimientos que son normales, como este sentimiento de miedo, de incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar, a la larga, si este estímulo continúa, puede llegar a generar casos de ansiedad o de depresión o algunas otras manifestaciones que vamos a estar abordando a lo largo de la plática. Ahora, lo que vamos a ver es que, de manera oficial, este aislamiento empezó hace más o menos 3 semanas, un mes. Algunos tienen más tiempo, algunos tienen menos, pero de manera general todos estamos en esto desde hace más o menos 3 semanas. El aislamiento se presenta como punto de adaptación en 3 fases. La primera es la de alarma. La primera es en la que todo el tiempo estás pensando qué va a pasar, en la que no has como terminado de procesar lo que sucede y tu cerebro está así, como loco, piense y piense, y en un estado de incertidumbre o de miedo ante el hecho de estar encerrado y no saber qué va a suceder. Sin embargo, como ya les decía, tenemos ya cierto tiempo en esto y digamos que nos vamos adaptando.
¿no? Ya se te empieza a hacer una rutina, ya empieza a ser parte de tu vida el dejar de hacer las cosas que hacías antes y estos síntomas aparentemente empiezan a desaparecer. Sin embargo, lo que vamos a ver es que si esta situación se prolonga, como es muy probable que suceda, es cuando se dé el agotamiento. Cuando el hecho de que no cambien los estímulos, que no cambie la rutina, que no pueda salir, empiece a generar por sí misma una serie de síntomas, como pueden ser la somatización o la presentación de psicopatologías, como son lo que les mencionaba, la ansiedad, la depresión o ya hablar de un estrés crónico. Esto se refiere a la fase o a la forma en la que nos vamos a ir adaptando. Ahora, lo que les mencionaba al inicio de la plática, vamos a abordar tres perspectivas. Una es la física, la segunda es la mental y la tercera es la emocional. El estrés, como les decía, es una respuesta natural del cuerpo, por lo tanto produce sensaciones físicas. ¿A qué nos referimos con esto? A que de entrada, cuando algo te llama la atención, hasta cambias tu postura, ¿no? O sea, te pones derecho, te tensas y te preparas para generar una respuesta. De manera natural, el estado de alerta provoca una respuesta en tu organismo. Ahora imagínate que todo el tiempo estás en estado de alerta, pues obviamente, y de las primeras manifestaciones van a ser las corporales. A lo mejor vas a empezar a acumular tensión en el cuello, a lo mejor vas a tener cansancio en la espalda, a lo mejor empiezas a tener dolores de cabeza. Vamos a ver que algunas manifestaciones del estrés muy comunes son el dolor de cabeza, el dolor de estómago, la diarrea, cuestiones que tienen que ver con que toda esa energía que tienes tú guardada en el cuerpo tiene que encontrar la manera de salir y normalmente sale de una forma en la que te afecta. Puede ser que presentes las tres o puede ser que por tu forma de personalidad presentes mayormente algún tipo, aunque de manera general el estrés se vive en las tres manifestaciones. La siguiente es la mental. Así como hay personas que a lo mejor son muy sensitivas, que se basan mucho en las sensaciones corporales o que son muy sensibles a esta parte, también hay personas que su mayor mecanismo es la racionalización o usar los procesos mentales. En este caso vamos a ver que bajo una situación de estrés vamos a estar sometidos a un pensamiento constante, a un pensamiento repetitivo, a darle vueltas y vueltas a las cosas. Si a eso le sumas que no sales y que siempre tienes la misma rutina, este pensamiento persistente se vuelve desgastante. Nos vamos a dar cuenta porque incluso cuando a lo mejor bajó tu nivel de actividad física, te sientes cansado. Una característica muy importante del estrés es que te cansa. Las personas que sufren de estrés crónico se sienten cansadas e incluso suelen tener como cierta descalificación por parte de las personas que conviven con ellos porque les dicen, pues es que de qué te cansas si tú no estás haciendo nada. Pues precisamente el hecho de no hacerlo, de no tener una rutina que te saque y de estar constantemente pensando, hace que te canses. De la misma manera, hay una dificultad para sacar los pensamientos negativos y los pensamientos regresan constantemente a, pues a nuestro hilo de pensar. Y finalmente, y sobre todo cuando el estrés se agrava, vamos a ver manifestaciones emocionales. Estas van a ser angustia, estas van a ser una inestabilidad emocional, a lo mejor te vas a dar cuenta que estás sumamente irritable o que a lo mejor cosas que antes no te hacían llorar te hacen llorar. Hay una sensación importante de vulnerabilidad. Las personas que viven bajo un estrés constante se sienten vulnerables. Y ahorita, dado que la situación que nos tiene en esta condición precisamente afecta a la integridad, especialmente nos sentimos vulnerables, ¿no? Y esta sensación de vulnerabilidad lo que hace es generar más angustia mental y estar pensando en qué te puede pasar, qué te puede suceder. Y vamos a ver que hay personas que tienen un miedo tremendo a muchas cosas. Ahora, también vamos a ver que dependiendo de nuestro tipo de personalidad, vamos a tener diferentes manifestaciones o somos más o menos vulnerables.
Como ustedes saben, y cualquier persona que haya tomado alguna plática o algún curso de psicología, hay N cantidad de formas de clasificar a la personalidad. En este caso, eh, la tipología que les estoy compartiendo no es estrictamente psicológica, fue más bien desarrollada por Friedman y Rosenman, que son unos cardiólogos que estudiaban cardiopatías, que estudiaban a personas que sufrían alguna enfermedad cardíaca. Y lo que hicieron fue encuestas acerca del tipo de personalidad de sus pacientes y empezar a asociar estas características de personalidad con la tendencia a sufrir una condición cardíaca. Es interesante porque se asimila mucho a las condiciones de estrés. Es decir, los tipos de personalidad que ellos delimitaron tienen mucho que ver con el tema que estamos viendo. Vamos a ver que ellos lo dividen en 3 tipos. Uno es el patrón de conducta A. A las personas que tienen esta característica o que encajan en este patrón, vamos a ver que son personas sumamente competitivas, que todo el tiempo se quieren estar superando a sí mismas, que son impacientes, que son agresivas en diferentes sentidos, no solo en un sentido de violencia, sino agresivas en el sentido de querer lograr, de ir adelante, de pedir, o sea, son personas que siempre van adelante, que son demandantes, y vamos a ver que esta personalidad es de las que más le afecta el estrés. ¿Por qué? Porque el estrés es una situación en la que hay una pérdida de control de la situación. Las personas se van a dar cuenta que hay muchísimos factores alrededor que no pueden controlar y entonces a una persona que está acostumbrada al dominio, a la competencia y a ganar, y que no tiene paciencia, obviamente va a ser de las primeras personas a las que más les va a afectar. Y curiosamente, en el segundo tipo que más le afecta está la contraparte, que es el patrón de conducta tipo C. En este caso, las características de estas personas, vamos a ver que podrían encajarse como un tipo sumiso o por ejemplo, algún tipo de manifestaciones codependientes, porque son personas que en función de que todo esté bien, nunca se quejan, de que su forma de mantener la situación bajo control es reprimiendo sus emociones, diciendo todo está bien, por mí no te preocupes, siempre tienen una explicación racional, lo cual en un sentido es muy positivo, pero por otro lado, vamos a darnos cuenta que no es porque lo comprendan, no es porque estén totalmente de acuerdo, sino que si permiten una situación, la dejan pasar o la alientan, es por no tener problemas. Entonces, este tipo de personas cuya necesidad de armonía es más fuerte que su necesidad de supervivencia, van a ser también sumamente vulnerables al estrés. ¿Por qué? Porque se lo van a tragar todo. Es muy probable que estas personas se encuentren muy vulnerables a nivel emocional y que lo que a un patrón de personalidad tipo A le puede afectar, sobre todo físicamente, a un patrón de personalidad tipo C, es muy probable que el estrés le afecte emocionalmente. Y también hay personas menos vulnerables o que van a lidiar mucho mejor con situaciones de estrés y que son las personas del tipo B. Este tipo de personas tienen características de ser pacientes, de ser expresivos, tienen una base creativa muy importante, son personalidades sensibles, pero que al mismo tiempo hablan, que comparten, que te dicen cuando las cosas no les parece y obviamente este tipo es mucho más, o más bien mucho menos susceptible a, este, a sufrir de un estrés crónico. Y también hay otras características que te hacen menos vulnerable, como, y estas no encajan en un tipo en específico, pero hay personas que por su naturaleza optimista difícilmente se van a dejar llevar por esta situación de estrés y también personas sumamente duras que por sus características de personalidad no lo aceptan. Obviamente van a tener otra serie de manifestaciones, pero el estrés no va a ser. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que, aunque probablemente seamos predominantemente de un tipo, tenemos características de diferentes tipos de personalidad. Ahora, esto fue como un panorama básico de en qué consiste el estrés y cómo nos afecta, pero lo importante y la razón por la que estamos aquí el día de hoy es precisamente para tener estrategias. Hay muchísima información
Hay muchísima información. Si ustedes se meten a internet van a encontrar muchísima. Sin embargo, es importante que, como todas las recomendaciones que nos hagan, no tomemos las cosas a la ligera, en el sentido de que hay algo que para ti te sirve y que a otro no, y que muchas veces el estar expuesto a tanta información a lo mejor resulta contraproducente. Vamos a manejar cuatro estrategias básicas para el manejo de estrés que vamos a ir viendo de una en una. La primera es reestructurar el pensamiento. Como les decía, la terapia cognitivo-conductual se basa en la forma en la que tú piensas. Si tú piensas que algo es negativo, no es que causes que sea negativo, sino al tener una percepción negativa de las cosas, automáticamente la forma en la que la vives es negativa. Por lo tanto, la forma en la que piensas las cosas tiene una incidencia directa en la forma en la que te afecta. Y para esto, obviamente es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Es muy importante que tomemos este periodo como una pausa. Si nosotros pensamos que estamos encerrados, estamos aislados y estamos confinados hasta quién sabe cuándo, lo más probable es que te empieces a preocupar, que tu pensamiento empiece a escalar, que lo que quieras. Es muy importante que la primera pauta de cambio sea el pensar este tiempo como una pausa. Y de manera general, todos hemos visto una película, todos hemos escuchado una canción o un podcast o lo que sea y le has puesto una pausa. ¿Para qué pone uno pausa? Para tomarse un tiempo porque necesitas hacer algo. Esta situación, aunque nadie la pedimos, pero es una pausa. Es algo que de alguna manera nos va a servir a nosotros para reestructurar ciertas cosas. Muchas veces vemos que decimos no tengo tiempo de nada, mi vida no me deja hacer nada, no sé, N cantidad de cosas. Y en nuestra vida cotidiana nos damos cuenta que lo que menos tenemos es tiempo. Ahorita tenemos tiempo. Es muy importante que si nosotros visualizamos esto como una pausa, eso va a ser la característica o la condición para que este periodo pueda ser también de crecimiento. Pensar que esta situación es pasajera, se va a normalizar y en lugar de sufrirla, es mejor que empiece a sacarle provecho. El siguiente punto tiene que ver estrictamente con esto, es modificar el lenguaje. Vamos a ver que las personas que manejan la programación neurolingüística se van a basar mucho en este principio. ¿Por qué? Porque la forma en la que defines las cosas es la forma en cómo las sientes. La recomendación es distanciamiento social, pero el decir hay distanciamiento social, eventualmente empieza a pegarte y dices estoy alejado de la gente, me siento aislado, me siento mal porque no tengo contacto. Si tú entiendes que esto no es un distanciamiento social, sino una distancia física, vas a empezar a percibirlo de una manera distinta. Porque lo único que no puedes hacer es estar cerca de la persona, cerca físicamente. Sin embargo, como mencionaba Pili al inicio de la plática, te das cuenta que hay muchos recursos y muchas estrategias para que esta distancia física no sea una distancia social y que a fin de cuentas esa función de apego nosotros podamos seguirla satisfaciendo. Esta me parece muy importante, que es aprende de tus quejas. Como primer ejercicio y como una estrategia en específico, sería muy bueno que pensaras que estás en un día normal, en el que estás haciendo tu vida normal, en el que te fuiste a trabajar, en el que se te hizo tarde, en el que te peleaste con alguien, en el que estás súper estresado porque no tienes tiempo, en el que dices es que nada funciona, y escuches cuáles son esas cosas de las que sueles quejarte. Es muy probable que aunque ahorita hay una serie de problemas que te afectan, ese estilo de vida ya cambió o cambió momentáneamente. Entonces, escucha esas cosas de las que sueles quejarte y de verdad se los comento porque muchos de las personas con las que tengo contactos de lo que hablan, de que ahora tienen tiempo. Ya lo que no sabemos ahora es qué hacer con nuestro tiempo, pero te das cuenta que antes no aprendiste a tocar el piano, no cocinabas o no hacías no sé qué porque no tenías tiempo y ahorita que tienes tiempo, no necesariamente lo estamos haciendo. Entonces, lo primero para saber qué necesitamos es aprender de tus quejas. Y por último, en cuanto a la fase de reestructurar el pensamiento, es establecer objetivos.
Si alguien ha leído el libro del hombre en busca de sentido, se va a dar cuenta que la diferencia o lo que va a ser esencial para que una persona supere cualquier suceso traumático o cualquier suceso complicado o conflictivo es tener un objetivo, es tener una razón y es tener un punto al que quieres llegar, porque eso precisamente es lo que va a hacer que tú puedas enfocarte. Se congeló, no escuchamos. No se oye. Sí, se congeló, debe ser el internet de María Antonieta. ¿Escuchas, Tony? Me voy a mandar un mensajito, un momentito, ¿eh? Ok, me está diciendo que se le apagó la computadora, que si la esperan 2 minutitos. ¿Sí? Le esperamos. Son cuestiones de la tecnología. Si alguien por ahí en lo que se conecta nuevamente quieran ir escribiendo dudas, comentarios, vale la pena que lo vayan haciendo en el chat. Por favor, si esperamos unos 2 minutitos, ahorita se vuelve a conectar. De hecho, siguen conectándose. Para los que están entrando, estamos esperando un momentito a que se vuelva a conectar la conferencista. Esperamos un minutito. Y sí, vayan escribiendo sus dudas o comentarios. El hombre en busca de sentido, muy recomendable. Por ahí ponen. De verdad, con esta agradecida. Un libro de prisa, pero no basta para dejar todo lo que... ¿Dudas hasta el momento? ¿Comentarios? Dice Andrea, ¿cómo contener, además del aislamiento por la pandemia, a un paciente que padece cáncer junto a la familia? Es una situación muy difícil, sí. De repente se juntan, ¿no? Las crisis se suman, ¿no? Y es el caso, yo creo, que nos presentas por ahí, Andrea, muy difícil. Es una crisis en sí misma, el cáncer en un paciente en la familia, y de repente la crisis socioemocional que todos estamos viviendo, suma de crisis. Por ahí dice Pilar, mi tocaya, muchas personas tienen más tiempo, pero a las mamás no nos alcanza el tiempo. Es decir, se nos triplicaron las tareas, porque ahora hasta nos toca ser maestras. Así es. De repente nuevamente se nos suman las crisis, las actividades se imponen. Ok, ya está nuevamente entrando Tony. A lo mejor ella nos pueda dar mejor respuesta a las dudas que están teniendo. Esperemos un minutito. María Antonieta, ¿ya estás? Ya. Listo. No te preocupes, aquí los entretuve mientras tanto. Muchas gracias, Pili.
Bueno, Adelante. perdón por las fallas técnicas. Vamos a continuar. ¿En dónde nos quedamos? Hace rato leí que alguien quiere que que les interesaría que les hiciera llegar la plática. Se la voy a mandar a Pili para que, la presentación para que puedan ustedes checarla y tengan también lo que estamos trabajando. Nos habíamos quedado en establecer los objetivos. Como les decía, algo que es muy importante y que va a hacer la diferencia en este tiempo es tener un punto a donde queremos llegar. A veces nos vamos a dar cuenta que cuando perdemos contacto con los demás, cuando dejas de sentirte productivo, cuando estás preocupado por lo que puede pasar, es muy fácil que te desesperes, es muy fácil que te desanimes. Pero si piensas en este periodo como una pausa y piensas que este tiempo te va a servir para lograr algo que habías dejado en tu vida, eso va a ser completamente la diferencia. Es muy importante que en este tiempo tengas un objetivo, que después de que termine la plática te sientes a pensar en cuál va a ser ese objetivo. Ese objetivo puede ser estrictamente personal, a lo mejor algo de crecimiento personal, a lo mejor aprender algo, a lo mejor aprender a aprovechar recursos, a lo mejor valorar más lo que tienes, lo que quieras. Pero si en este tiempo te das a la tarea de buscar un objetivo que le dé sentido a esto, va a ser la completa diferencia en la forma en la que... Tony, se oye un poquito entrecortado, no sé si puedes acercarte el micrófono porque no se entiende lo último, como que se entrecortó. A ver si ahora. ¿Ahí se escucha bien? Creo que sí. Ok. Bueno, les hablaba de la importancia de establecer un objetivo y obviamente para cumplir un objetivo tenemos que considerar el tiempo. El tiempo puede ser nuestro amigo o puede ser nuestro enemigo y depende de la forma en la que lidiemos con él. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos nada que hacer, cuando no tenemos un sentido, cuando no planeamos las cosas, el tiempo se vuelve una carga tremenda. El tiempo te pesa y sientes que no pasa. A diferencia de cuando estás haciendo algo productivo, cuando te estás divirtiendo, cuando estás haciendo algo que te gusta, que sientes que el tiempo se te va por completo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es precisamente tener en cuenta este manejo del tiempo. Primero, vive un día a la vez. A veces tenemos muy buenos días, a veces tenemos muy malos días, pero todos los días se acaban. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que sea, si es bueno, disfrútalo. ¿Por qué? Porque solamente tienes este día. Si es malo, no te preocupes. ¿Por qué? Porque se va a acabar. Porque va a pasar. Si nosotros nos enfocamos en vivir un día a la vez, va a ser mucho más manejable y no vas a estar con la carga de pensar que esto va a durar toda la vida, ¿no? Va a ser mucho más sencillo si nos enfocamos en cada vez que te levantes decir, el día de hoy voy a hacer esto, el día de hoy voy a lograr esto o el día de hoy me voy a enfocar a tal cosa. Va a ser mucho más manejable. Esto obviamente implica ajustar tus hábitos y ajustar tus hábitos se refiere a todo, a la cantidad de sueño que tienes, a la cantidad de comida que comes. Lo que vamos a ver es que hay personas que se nos volvieron super fit, que están en dieta, que están haciendo ejercicio, que están haciendo grandes cosas y hay personas que no se levantan de su cama y que no dejan de comer en todo el día. No es ni bueno ni malo uno u otro, pero lo que vamos a ver es que si lo llevamos al extremo, tanto el que se obsesionó con el ejercicio como el que no hace absolutamente nada, en algún momento se va a desbalancear. ¿Por qué? Porque solamente estás orientándote a una sola cosa. Entonces, es importante que tengamos claro este ajuste de hábitos, que nos pongamos tareas a la semana, que no queramos hacer todo a la vez. Lo que he visto es que la gente, así como hay gente que quiere aprovechar este tiempo, quiere hacerlo todo en un día, ¿no? Que sacó ya todo de su casa, que en la primera semana ya limpió, ya sacó, ya hizo, y ahorita ya no tiene nada que hacer, ¿no? Entonces, manejemos el tiempo de una manera adecuada. Es importante que partas tu día, que hagas cosas que hay muchas personas que están trabajando desde casa.
Obviamente eso es lo primero que tienes que considerar. Hay personas que a lo mejor, a diferencia de otros, tienen menos tiempo porque tienen a sus hijos y se dan cuenta que el no mandar a tu hijo a la escuela también implica una gran cantidad de tiempo. Entonces, todo esto necesita un ajuste de hábitos que vaya para ti y vaya también para las personas con las que estás conviviendo. Enfocarte en el momento. Vamos a ver que una característica muy importante del estrés es estar alerta y al pendiente de lo que sucede. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo estás pensando en lo que va a pasar adelante, en lo que va a suceder, en qué va a pasar, en cómo te vas a sentir o en cómo vas a reaccionar. Es muy importante que lo que hagas en el momento sea todo lo que tienes en ese momento, todo en lo que estás pensando, porque en el momento en el que nos vamos hacia adelante, lo único que estás haciendo es generar una sensación de ansiedad, de incertidumbre, que va a terminar por sobrecargarte y que es muy posible que afecte también en tu rendimiento. Y lo que les decía hace un momento es dosifica tus esfuerzos. Si tu objetivo de la cuarentena es hacer ejercicio, no hagas ejercicio todo el día. No es lo que harías de una manera natural. Elige un tiempo. Si tu objetivo es aprender algo, no vas a estudiar todo el día. ¿Por qué? Porque tienes personas a las que quieres, porque tienes tareas que hacer, porque hay muchas cosas. Es muy importante que, como en todo, no dediques al 100% tu energía. Lo que es importante es darte cuenta o identificar todas las áreas de tu vida que requieren atención y dosificar tus esfuerzos para que puedas lograrlas poco a poco y de manera progresiva. Esta va a ser muy importante. Hace ratito precisamente estaba oyendo acerca de la histeria colectiva. Todos, sí me atrevería a asegurar que todos, dado que si podemos conectarnos a una sesión de Zoom, es muy probable que estemos en un grupo de WhatsApp. En todos los grupos de WhatsApp hay un exceso de información, hay un exceso de reacciones, hay un exceso de noticias. En este tiempo tienes que estar enterado. No puedes aislarte de la información. ¿Por qué? Porque es necesario que la sepas, porque eso te va a dar la pauta para prevenir, para preparar, para hacerte cargo, pero de la misma manera también tienes que desconectarte. No es sano estar enterado todo el tiempo de todo lo que sucede. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas no están en tu control. Si México, el gobierno, Estados Unidos, China o quien sea toma decisiones que te afectan, estás enterado. No leas eso todo el día. No te dediques al 100 a consumir noticias porque te van a terminar por consumir a ti. Y no te satures de redes sociales. Así como las redes sociales tienen una ventaja tremenda, que es la de unirnos, así tienen una desventaja tremenda, que es la de compararnos. Una persona que vive en redes sociales es muy probable que solo esté al pendiente de lo que están haciendo los demás y empieza a compararse. Y empiezas a decir, es que yo no tengo esto, es que yo no he logrado esto, es que no sé qué, o que escuches todo el tiempo la opinión de los demás, a veces no te deja aclarar tu cabeza y no te deja tener claro cuál es tu idea, cuál es tu perspectiva. Entonces, así como te pedí hace rato que organizaras tu tiempo, en esta organización incluye las noticias e incluye las redes sociales. No es saludable ni estar todo el tiempo viendo lo que sucede, ni estar todo el tiempo en las redes, porque lo único que van a terminar por hacer es darte una sensación de insatisfacción y de inseguridad. Y esta es mucho más difícil, que es identificar tus pensamientos obsesivos. Sobre todo cuando no estás ocupado, el pensamiento se vuelve repetitivo y empieza a afectarte. Obviamente es muy difícil notarlo, pero como ejercicio al final del día sería bueno que pienses cómo me sentí hoy. Me sentí muy angustiado, me sentí tranquilo, me sentí contento. ¿Por qué? Porque al hacer el ejercicio al final del día, te vas a dar cuenta de cuáles fueron los pensamientos y las acciones que tuvieron que ver con que tú te sintieras de tal manera y te va a servir para empezar a identificar estos patrones de pensamiento. Relacionado un poquito con lo que les decía de las redes sociales, es muy importante que en este periodo tengamos un equilibrio entre la autoindulgencia y la sobreexigencia.
he oído mucho y creo firmemente que este periodo nos puede servir para mucho crecimiento, pero también he oído a muchas personas que no lo están logrando, ¿no? Que a lo mejor no están en ese punto, que a lo mejor sienten que han desaprovechado el tiempo, o sea, y lo que nos vamos a dar cuenta es que no es bueno ninguna de las dos cosas. La autoindulgencia, el hecho de que todo el tiempo te digas, te mereces descansar, te mereces comer, te mereces un pastel, te mereces gastar el dinero, no es razonable en este tiempo. No siempre te puedes dar gustos y tampoco te puedes sobreexigir hasta que te revientes. Trata de, a lo mejor, darte un gusto y cumplir una exigencia diariamente. ¿Por qué? Porque en este momento es muy difícil tener un control. Entonces trata de, en tu plan, decir, bueno, hoy me voy a consentir con una cosa. De la misma manera voy a intentar lograr una cosa. Y así vas a ir cumpliendo tus expectativas sin desgastarte e ir manejando esos esfuerzos. Lo que he visto también es que no sabemos estar solos. Nos ha afectado mucho este tiempo de aislamiento, sobre todo a las personas extrovertidas, porque hace rato lo platicaba con Pili, cuando tenemos una tendencia introvertida, a lo mejor el aislamiento te pesa bastante menos, pero a las personas sumamente sociales, sumamente extrovertidas, les está pesando mucho el no poder salir. A veces necesitamos ese tiempo de reflexión. A veces necesitamos apagar la tele, el no tener ni siquiera el ruido de fondo y dedicarte un ratito a pensar en ti, ¿no? En dedicarte un ratito a darte cuenta quién eres, a darte cuenta qué te gusta a ti, qué no te gusta, para que puedas tú darte cuenta si estás cumpliendo un objetivo y si estás en el camino de lograr lo que quieres. Y obviamente si estás, o más bien si ya pusiste en acción algún plan para cumplir ese objetivo, reconoce lo que logras hasta el momento. Todo esto, todos estos puntos se van a traducir en un valor que es el de la resiliencia. Sabemos que tiene que ver con la resistencia que tienes para sobreponerte a las cosas que suceden y vamos a ver que para lograr la resiliencia se necesitan 3 cosas. Uno es un alto sentido del compromiso, en el sentido de tu objetivo. Comprometerte con algo en lo que creas, darte cuenta que lo que haces, que tu rol en la vida, el que sea, es importante. Darte cuenta que tienes un peso, que estás comprometido con algo o con alguien y que eso tiene sentido. De esta manera empiezas a recuperar el sentido del control, porque gran parte de lo que tiene a la gente en esta sensación de incertidumbre es sentir que no controla nada. Y en efecto hay cosas que no controlas, pero hay cosas que sí controlas. Enfócate en eso, enfócate en lo que depende de ti para que tu vida empiece de nuevo a tener ese control y tú puedas darte cuenta que sí incides en lo que sucede. Y algo que tenemos que tener claro es que la vida cambia. Todo el tiempo la vida cambia y es muy probable que cuando te acostumbras al encierro te digan que salgas. Entonces es muy importante darte cuenta que la condición para adaptarte es entender que todo el tiempo va a haber un cambio. No te sientas demasiado cómodo, no te aferres a las cosas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos en constante cambio. Y finalmente, como consejos prácticos y sencillos para el manejo de estrés en este tiempo, consideren en su día tener actividades que sirvan a los 3 puntos en los que toca el estrés. Una actividad física puede ser lo que quieran, o sea, de verdad, así como hay gente que tiene la rutina de yoga o que ya vio ejercicios en YouTube, a lo mejor te sirve subir y bajar las escaleras, está bien. Que tu cuerpo se mueva, que se mueva tantito. Párate de tu silla, párate de tu cama, muévete. 5 minutos. Un ejercicio mental, algo que te sirva como crecimiento, algo que te sirva como aprendizaje. Si quieres hacer un crucigrama, si quieres armar un rompecabezas, si quieres hacer un sudoku, lo que quieras, pero que mantenga tu mente, 1, con un reto y 2, activa y finalmente algo emocional. Esta es muy sencilla y muy complicada. Puede ser tan sencilla como hablar con alguien, decirle cómo te sientes o simplemente reconocer, me siento triste, me siento preocupado, me siento angustiado o me siento tranquilo, me siento feliz, me siento contento.
simplemente el hecho de reconocerlo te ayuda a manejarlo. Haz ejercicios de mindfulness. En este tiempo hay N cantidad de ejercicios y tiene que ver precisamente con lo que les decía de vivir un día a la vez, de hacer algo en el que dirijas tu atención completamente por 3 minutos y te des cuenta que durante ese tiempo no hay nada más que eso. Algo que de lo que sí me di cuenta, eso se los comparto de manera personal, es que a veces estás tan ocupado que dejas de hacer las cosas que disfrutas. A mí me gusta mucho cocinar, pero cuando tengo que hacerlo a fuerza lo odio. En este caso, me di cuenta que me gusta mucho cocinar y que es algo que me hace bien. Entonces, algo que hago últimamente es cocinar con gusto, no cocinar con disgusto como lo hacía antes. Entonces, busca actividades que disfrutes, hazlas. A veces de verdad la vida no te deja, pero si ahorita tienes ese tiempo, haz una cosa que disfrutes y si no la sabes hacer, apréndela. A lo mejor este es el tiempo en el que vas a poder lograrlo. Alterna la actividad con el descanso. Lo que les decía, el estrés genera una sensación de cansancio, genera una sensación de desgaste y no porque estás en tu casa todo el día quiere decir que descansas. Dedica tiempo a descansar, desconéctate, deja de hacer cosas. Las 2 de la mañana no es tiempo para hacer lo que sea que estás haciendo. Necesitan descansar y trata de mantener ese balance. Agradece lo que tienes. Obviamente no conozco la vida de los que están alrededor de mí y sé que hay quien tiene más y hay quien tiene menos, pero sé que la mayoría tenemos más de lo que tienen muchas otras personas. En este momento es el tiempo en el que tenemos que agradecer todo lo que sea que tenemos, que nos permite estar saliendo adelante y que nos permite soportar esta situación a nivel de apoyo, a nivel familiar, a nivel de amistad, a nivel económico, a todos los niveles. Entonces, dedica un tiempo al día para agradecer lo que tienes, porque precisamente en este momento es cuando te das cuenta de la diferencia que tenemos con los demás. Reconéctate. Les repito, esto es distanciamiento físico, no social. Habla con la gente por teléfono, no les mandes mensaje necesariamente, no platiques en el chat, habla. Busca una forma de contacto, porque a veces el no ver a la gente que quieres, el no poder abrazarlo, no poder estar cerca, te pesa. Pero date cuenta que hay otras maneras de mantener ese contacto y de hacerte presente en la vida de los demás. Este es el último punto, que es ayuda en lo que puedas. A veces no es lo que puedas hacer por ti. A veces lo que va a hacer la diferencia es lo que puedas hacer por los demás. Date cuenta que puedes hacer algo por alguien. Si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, ayúdalo e intenta, si no devolver, sí a lo mejor sembrar algo que haga la diferencia para las personas que no tienen lo mismo que tú. Y bueno, de manera general, esto es lo que tenía planeado para el día de hoy. Me gustaría cerrar con esta reflexión antes de ir a la parte de preguntas del chat, para que tengamos claro que, como les decía hace rato, la vida está llena de cambios y los cambios normalmente no te llegan suavecito, te llegan de golpe y te llegan acompañados por una sacudida y vienen a moverte por completo. Ten en cuenta que no es el fin del mundo y que esto no va a acabar contigo, sino que va a ser la condición para iniciar algo nuevo. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si quieras que pasemos con las preguntas del chat o con los comentarios, Sí. Pili. Sí, muchísimas gracias, muy ilustrativo. Te quiero hacer como una síntesis de algunas cosas que han ido mencionando en el chat y para ver si se le puede dar respuesta. Algunos comentarios hablan de cuando las crisis se juntan, es decir, de repente una persona enferma en la familia, cáncer, hablan de alguien con depresión postparto, más la ansiedad que produce el confinamiento y el estrés propiamente. Esa es una, te las voy a comentar todas para ver si las puedes. Varias personas comentan, pues esto del estrés en las mamás, ¿no? Donde finalmente se triplican las tareas porque además de todo lo cotidiano en el hogar o el home office que se lo traen a casa y estar al pendiente del estudio de los hijos es desgastante. Ese es un caso
concreto y lo mencionan varias personas. Ujú. La presión, ¿no? La presión de hacer algo de provecho. Tengo que tener mis tiempos bien organizados porque tienen que ser tiempos de provecho, no los puedo desperdiciar. Ese también es otro comentario. Y alguna persona, varias, por ahí dicen también que de repente también se extraña el tiempo a solas. Ahora en confinamiento, estar con la familia, cuando de repente tenían sus ratos a solas, cuando todo el mundo se iba a trabajar o a estudiar, ¿no? Entonces también... Y eso, y una última por ahí dice, ¿cómo se puede apoyar a distancia a las personas de la tercera edad para evitar su depresión? Varias cosas, yo sé que son muchas, tal vez no nos va a dar tiempo, tendríamos unos 10 minutitos más para ir comentando esto y cerrando. Ok. Bueno, en efecto son muchas cosas, pero vamos a tratar de darles un cierre a la mayoría. En primer lugar, lo que me mencionas de los tiempos, lo primero es ser realista. A veces, y como en cualquier situación nos exigimos de más y queremos lograr más de lo que es físicamente posible. Y por físicamente me refiero a que no puedes estar en 2 lugares al mismo tiempo, ni puedes hacer 2 cosas a la vez. Y normalmente lo que haces al aventón o tratando de hacer 20 cosas al mismo tiempo, la mayoría sale mal, ¿no? Entonces, lo primero es tener una expectativa realista. Uno de los puntos que tocaba precisamente es ese, es ajustar tus expectativas en cuanto a lo que puedes lograr, pero teniendo en cuenta, y la gente se frustra mucho porque dices que cómo no puedo, pero no es que tú no puedas como persona porque seas incapaz, es porque a veces físicamente no es posible, porque no existe el tiempo, porque no existen las condiciones. Entonces, lo primero es ser realista. En el caso de los niños, son en efecto muy demandantes. Es muy importante que aquí sí hay una planeación un poquito más estricta, más que para ellos, para ti, ¿no? Para que tú tengas claro cuáles son los tiempos en los que puedes hacer las cosas. A veces queremos hacer las cosas en la misma estructura que antes, entonces dices, desde que el niño se levanta, tiene que hacer cosas de la escuela y tiene que divertirse y tiene que... No, no, no. O sea, háganlo en función de sus propios hijos. A lo mejor sus hijos se despiertan con N cantidad de pila, entonces que hagan primero algo físico y después tratar de hacer algo de la escuela. O sea, traten de ver su día de manera realista. A veces queremos hacer todo todos los días y dices, bueno, si estoy aquí, entonces voy a hacer esto, esto, esto y esto. No es necesario. Traten de enfocarse en una sola cosa, no tienes que hacer todo al mismo tiempo y les digo, fíjense mucho en su vida, en su carácter, en los tiempos de activación. Hay gente que trabaja muy bien en la tarde, hay gente que trabaja mejor en la mañana, hay gente que es más nocturna. Traten de adaptarse a eso para mantener una situación realista. En el caso de las crisis, obviamente en tiempo de crisis, lo peor es que ya tengas una o que se te junte con algo que no esperabas. ¿Por qué? Porque simplemente a nivel logístico es muy difícil. Aquí lo que es muy importante es, si es posible, pedir ayuda, involucrar a las personas que tengan que ver, pedir ayuda para ver si cuentas con ella. Si no cuentas con ella, entonces aquí sí va a ser una demanda excesiva para ti, pero también tomar lo que sea como algo pasajero. Darte cuenta que tienes que dar lo mejor de ti, pero que va a haber cosas que no vas a poder controlar. Esto es muy importante en una situación de crisis. Poder aterrizarte a ti, a la realidad y darte cuenta que vas a hacer todo lo posible, pero aceptar, y esto es lo más complicado porque son las cosas que te rompen, el aceptar que hay cosas que no son posibles y que por más voluntad y que por más esfuerzo no las vamos a lograr. Sin embargo, la mayoría de las veces tenemos a alguien o tenemos recursos que nos sirven para descargar. A veces queremos hacer todo solos y no nos sale, entonces pidamos ayuda. Y regresando a lo de los niños, pídanle ayuda a los niños. Es muy importante sensibilizarlos porque a veces criamos a los niños como solo para complacerlos y no los responsabilizamos y no les decimos cómo nos sentimos. No les vas a decir que estás estresado, que estás preocupado, que no tienes dinero. No,
pero diles, estamos en una situación difícil, ayúdame con esto. O hacerle ver a cada persona de la familia lo importante que es su papel para que todos se comprometan. Me ayudarías mucho haciendo esto. Me gustaría, me haría sentir bien que lográramos esto juntos. Y esto tiene que ver también con el tiempo a solas. ¿Por qué? Porque a lo mejor a ti sí te gustaría estar aislado, pero no con tu familia, ¿no? O sea, el estar todo el tiempo con alguien también te cansa. Entonces, y a veces tienes un espacio físico que te permite irte a tu cuarto y encerrarte y a veces no. Pero procuren pausas. Algo que es muy importante de manera general, cuando te canses, haz una pausa. Cuando te canses, siéntate. Si te cansaste, no te exijas hasta que ya no puedas, siéntate. Si ya te cansaste de oír a la gente, entonces ve al baño. No, o sea, ve a hacer pipí, siéntate 5 minutos y deja que pase. ¿Por qué? Porque a veces esa sobreexigencia que tenemos, esta idea de lograrlo, entonces, por lo menos 2 minutos para ir al baño, respira, y trata de seguir. Y finalmente, lo que mencionabas de el apoyo con los adultos mayores, esta situación, recordemos que el estrés tiene mucho que ver con el sentirse amenazados. Las personas mayores, por definición, son población vulnerable. Son personas que por su simple condición saben que si algo les sucede, va a ser mucho más complicado salir. Entonces, si no los podemos visitar precisamente por el confinamiento, es muy importante que los hagamos sentir que estamos ahí. Por eso les digo, hablen por teléfono. Es lo único que podemos hacer. Si puedes, habla por teléfono, dedícale tiempo a esa persona. A lo mejor yo sé que estás muy ocupado, pero esta situación sí es de salud mental. Una persona que se sabe cuidada, que se sabe que la gente está al pendiente, aunque a lo mejor no puedas estar ahí al 100%, si las personas saben que tienen a alguien que vele por ellas y que las cuide, va a ser una diferencia por completo. Entonces, si tienen personas mayores a su alrededor, si están a cargo de alguien o tienen a sus papás o a sus abuelitos, háblenles. Si pueden todos los días. ¿Por qué? Porque la diferencia es el sentido del cuidado. Más que la presencia física, es el saber que alguien se está haciendo cargo y se preocupa por ti. Muchísimas gracias, María Antonieta, excelente. Te voy a pasar luego todos los comentarios de felicitaciones, excelencia. También hay otras dudas por una cuestión de tiempo, porque hemos dispuesto una hora y empiezan a salirse también del chat. Quisiera como ir cerrando. Es un tema que da para mucho más. Quiero comentarles que de parte del Grupo Terapeutas por Morelos se están realizando actividades en servicio a la comunidad. Dentro de ella, estas son las conferencias gratuitas que se van a estar dando semanalmente. Si me permiten, voy a compartirles la imagen, si se alcanza a ver, no sé si se alcanza a ver. Sí. Ajá, esta es la siguiente conferencia que tenemos. Van a ser los miércoles a las 6 de la tarde con el mismo ID, justamente hablando del mindfulness que estás recomendándonos, Tony. Estamos justamente promoviendo esto, lo va a dar la psicóloga Mari Carmen Pérez, experta en el tema y también en manejo de ansiedad, y a través del mindfulness con algunas técnicas muy concretas que nos pueden ayudar en esto de encuentra tu calma interior. Tomen nota y si pudieran compartir, pues sí, también nos gustaría mucho. Comentarles también que el grupo Terapeutas por Morelos está empezando a partir del viernes, seguramente vamos a dar atención psicológica en crisis. Vamos a estarlo promoviendo en nuestras redes, el número de WhatsApp al que se puede llamar para intervención en crisis. Somos más de 30 psicólogos y terapeutas atendiendo a las personas que lo requieran en esta situación de crisis. Entonces, pues ojalá nos pudieran ayudar a compartir. Estos son esfuerzos que se hacen de parte de los terapeutas de Morelos para poder apoyar en estos tiempos de crisis, en formas nuevas de apoyar, en el sentido de que no es lo mismo poder ir a la población y dar nuestro servicio
que a distancia. Estamos haciendo un esfuerzo con lo de la tecnología y aquí pues compartimos lo que podemos. Muchísimas gracias por toda tu compartir, María Antonieta, estuvo excelente y ojalá pues podamos seguir estas recomendaciones y estar trabajando nuestra, pues estos estados de estrés que nos embargan repentinamente, ¿no? Sí, claro. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Pili. Como les comentaba, le envió la presentación a Pili para que se las haga llegar y me parece que en el chat también ya les pasó mi contacto de correo, por si tienen alguna otra duda, estoy a sus órdenes. Así es, está tanto tu correo como el mío, estoy poniendo los dos al final, por favor, para que chequen si tienen, si quieren la presentación o tienen más dudas, tomen nota de los correos y con gusto les apoyamos. Y esténse al pendiente en la página, los que manejan Facebook, la fanpage, búsquenos como Terapeutas por Morelos, ahí van a estar saliendo todas las actividades que vamos a estar realizando. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ahorita voy a anotar los datos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Excelente tarde, bye. Gracias, bye. Tony. Gracias, Muy bien, bye. gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, bye.